Starker, si te gusta el fútbol, la entrevista de hoy te la vas a gozar, porque hoy tenemos a un analista de datos del Barcelona, entre otras profesiones dentro del mundo del deporte. Hoy tenemos a Ángel Ric. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues empezaremos ya con la primera pregunta, que es la que hacemos siempre a todos los invitados, que es quién eres y cómo te defines. Bueno, por puntualizar un poquito, soy ex analista de datos del Fútbol Club Barcelona. Estuve durante 4 temporadas y bueno, creo que esta será la tercera que ya no estoy allí. Pero bueno, todavía conservo algunos colegas de esa etapa y sigo un poco al caso de cómo se va actualizando todo este tema que la verdad que da para mucho y supongo que hablaremos. ¿Cómo me defino? Pues es difícil, ¿no? Definirse a uno mismo, pero pensando un poco en qué podía caer la pregunta, pues me considero una persona muy inquieta, escéptico, porque dudo mucho de todo lo que voy aprendiendo con el paso de los años. Y pues bueno, que me gusta aprender, me gusta conocer, saber cada vez más y creo que aquí pues estamos alineados porque creo que vosotros, por esta iniciativa tan interesante que tenéis, pues es algo compartido. Perfecto, Ángel. Me gustaría hablar un poco sobre tus inicios y qué es lo que te Ujú. interesó por el mundo del fútbol y no verlo desde un punto de vista igual tan fanático. Bueno, yo no recuerdo, es curioso, ¿no? El caso porque en mi familia no hay nadie que sea así futbolero, así que seguramente por las amistades de la infancia, pues, o por naturaleza, no sé por qué, pero el fútbol siempre me ha gustado. Yo no recuerdo un momento de mi infancia que no fuera al lado de un balón y pues bueno, me gustaba mucho, estaba todo el día jugando y hasta hoy, que mi hijo mayor me pregunta, a veces llego a casa, ¿qué? Vienes de dar clase de fútbol, ¿no? Y ya te vas a entrenar otra vez a fútbol, todo el día con el fútbol. Pues la verdad que es algo que me define. He tenido la suerte de poder crecer haciendo aquello que más me gustaba, que era jugar a fútbol, y pues ahora en la edad adulta, pues también seguir aprendiendo, enseñando y disfrutando del fútbol desde el otro lado del césped, pero sí. Mira, Ángel, nos gustaría mucho que nos hicieras un pequeño resumen de, bueno, los pasos que has ido haciendo para llegar donde estás ahora, tus estudios, experiencias laborales. Ujú. Bueno, pues al igual que vosotros, a mí me gustaba el deporte y tenía claro que tenía que estudiar, cuando terminaba el bachillerato, pues estudiar algo vinculado con el deporte, ¿no? Y aprovechando la cercanía de mi pueblo de origen con Lérida, decidí pues hacer la matrícula aquí y hice los 4 años. Al terminar, eh, igual que comentaba Edu en su entrevista, pues también cursé el máster de deportes colectivos del Fútbol Club Barcelona y en un segundo año, viendo que pues el contenido que había en ese máster pues mmm, no terminaba de satisfacer un poco las inquietudes que yo tenía sobre el entrenamiento, pues durante el año que cursé el máster en formación del profesorado, eh, bueno, me acerqué a Carlota Torrents, que había escrito un libro junto a Natalia Balaguer de complejidad y deporte, y desde ese paradigma pues hice mi trabajo final de máster. Allí descubrí que la investigación era algo que me gustaba mucho y Carlota me ofreció la posibilidad de hacer la tesis doctoral con una beca vinculada a su proyecto y pues fueron 3 años de beca, tratando de entender pues cómo era la dinámica de juego en el fútbol desde este punto de vista y hasta aquí, porque ese mismo año, en 2017, pues tengo la suerte de entrar en el club,
en Barcelona y también pues como profesor en la casa. Muy bien, muy buen historial. Y ahora pasamos a la etapa que estuviste en el Barcelona. ¿Cuál es la función de un analista de datos en un club de fútbol como el Barcelona? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, cuando se forma el grupo de trabajo que éramos, lo forma Dani Medina, que entonces era médico del primer equipo, creo que en la etapa de Guardiola estuvo con él. Y dentro de lo que es el departamento de ciencias del deporte, había como 3 grandes áreas. Una que era de rendimiento, que prácticamente aglutinaba a todos los preparadores físicos, luego estaba el área médica y luego un área de tecnología y análisis. Y dentro de ese área se formó pues eso, un grupo de trabajo, yo creo que fue algo como un grupo experimental, a ver qué podía salir de ahí. Y formábamos parte de él un estadístico, que es Martí Casals, que actualmente es profesor en el INEF de Barcelona. Javier Fernández, que actualmente está de Head of Data, o sea, el jefe de los datos del Chelsea. Y bueno, un chico que terminó su TFG, Carlos Rodríguez, y otro chico que venía del mundo empresarial. Entonces, cada vez en ese grupo se fue incorporando más científicos de datos, que son, pues bueno, personas que han estudiado el grado en Computer Science o lo que comúnmente denominamos como informáticos. Y con ellos, pues yo tenía una interacción constante. Nos proveían de diferentes tipos de datos y yo digamos que hacía un poco de puente, ¿no? Entre ese conocimiento, experiencia que pueden tener los entrenadores y luego el saber cómo se podían manejar ese tipo de datos que nos proveían para poder identificar aquello que hace un analista de juego, ¿no? Desde los datos. Era un poco mi función. Bueno, una función bastante complicada. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo era tu día a día cuando estabas trabajando en Barcelona? ¿Vivías aquí, ibas cada día? Edu, por ejemplo, nos comentaba que tenía que ir cada día, volvía, que eso fue uno de los motivos que fueron los motivos que le pasó para que no fuera más a Barcelona. No sé cómo era tu día a día ahí en Barcelona. Bueno, pues fue variando porque, claro, yo inicialmente, o sea, antes de entrar en INEF como profesor, incluso antes de concursar a la plaza, ya había fichado allí. Entonces, claro, yo estaba a dedicación completa allí y, claro, no era fácil compaginar las dos cosas. Por suerte, pues el responsable que había allí del Departamento de Ciencias del Deporte, yo creo que de manera acertada me permitió el poder compaginar tanto el estar de profesor aquí, que estaba inicialmente a media jornada, con toda la carga, digamos, que suponía estar en el club. De manera que yo hacía 3 días allí presenciales y dos aquí en Lleida. Eso, pues, con el paso del tiempo fue cambiando porque pues, los contratos aquí en Lérida cada vez implicaban un mayor volumen de horas y aunque la dedicación allí no cambió, pues bueno, fui pasando de 3 allí y 2 aquí a 3 aquí y 2 allí. Y el siguiente año coincidió ya con la pandemia y pues bueno, eso realmente lo dificultó todo un poco porque todos los compañeros estaban en Barcelona y al estar más distanciado hizo que fuera más complicado, ¿no? La interacción. Considero Claro. que mi función era pues estar cerca del entrenador y estar cerca del científico de datos y entonces pues resultaba complicado establecer ese puente, ¿no? Sí que es verdad que ya habíamos hecho muchos desarrollos, pero el hecho de poder asentar todo aquello que se había creado de cero, pues se veía un poco dificultado, ¿no? Y todo lo que implicaba
los reportes, ¿no? Los informes que preparábamos, pues supervisarlos a distancia sí que se podía hacer, pero es muy difícil seguir el día a día de un club profesional desde lejos, ¿no? Es decir, tú eras como una unión, ¿no? Entre Ujú. entrenador y la base de datos. Sí, yo considero que sí, que hacía un poco, siempre lo he definido un poco como traductor, ¿no? Traductor. Hacia un lado y hacia otro. ¿Y qué es lo que analizabas? ¿O tu principal función? Bueno, Sí que es unir, pero Tipos de datos. eso es. nuestro responsable, era Raúl Peláez, estaba de analista principal con Ernesto Valverde. Entonces, todas las preguntas que a él se le formulaban y que él las contestaba desde el análisis de vídeo, pues nos las trasladaba también para ver si nosotros éramos capaces de identificar de la misma manera que hacía él o desde otro punto de vista aquellas preguntas que se le formulaban, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? Para ser más claro, eh, creo que fue, no sé si fue el inicio de la segunda temporada de Ernesto, que los primeros partidos de liga como que nos costaba mucho, ¿no? Las vigilancias defensivas, se perdía mucho la marca, se descolgaba el delantero y eso generaba muchas situaciones de contraataque, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que se nos traslada es si podemos identificar las vigilancias defensivas y valorarlas, si eran adecuadas o si eran arriesgadas o si habían sido totalmente incorrectas, ¿no? Y merecían revisión. Entonces, claro, esto dice, vale, yo lo veo y sé que es como expertos, ¿no? Que vosotros que habéis jugado a fútbol, pues también podéis ver, ¿no? Si una vigilancia, pues es adecuada o no es adecuada. Pero claro, ¿cómo haces esto sin el vídeo? Es decir, solo ves números, ves valores de X, valores de Y, que son las posiciones del jugador y qué jugador tiene el balón en cada instante. Entonces, claro, ¿cómo puedes inferir esa información y convertirla eso en vídeo? Porque, y quizás me como una de las preguntas que teníais, pero el tipo de datos que manejábamos venían desde el vídeo, porque igual que hablabais con Edu en la anterior entrevista, se puede identificar ese dato de posición desde el GPS o desde el vídeo, ¿no? Video tracking. Entonces, los datos con los que trabajábamos nosotros eran derivados del vídeo, o sea, era video tracking, y recibíamos también información de un proveedor que es Opta, que nos da qué jugador tiene el balón en cada instante y pues cómo toca el balón, el tipo de acción que hace, todo lo relacionado con el evento con balón, ¿vale? Entonces, lo que hacían los ingenieros en este caso era sincronizar esos datos y determinábamos en función del espacio que ocupaba el jugador, digamos, que estaba haciendo la vigilancia y su oponente más cercano, pues veíamos cómo variaba ese control del espacio desde que el balón lo pasaba el compañero hasta que llegaba a ese atacante, que era en este caso nuestro oponente. Y a partir de ahí, de la combinación de esas dos variables, determinábamos si la vigilancia pues era adecuada, incorrecta o era demasiado arriesgada. Y encontrasteis una solución. Sí, pudimos dar una solución y al final todo eso terminaba cargándose en una plataforma desde la cual el entrenador, los analistas de juego o cualquier usuario del club que tuviera acceso a la plataforma quisiera consumirlo. Se generaban un listado de cortes igual que generaba el analista de manera manual. Pero esto era simplemente cargas los datos y como ya se ha desarrollado un algoritmo que en base a esa combinación de variables determina qué tipo de vigilancia es, pues ya no había que taguearlo manualmente. Ya se hacía una vez
y ya tenías todas las vigilancias cada vez que ibas cargando datos de nuevos partidos. Muy interesante esto que nos has contado. Pero dentro de la preparación de los jugadores, Ujú. para mejorar su rendimiento, entran muchos factores, como la alimentación, el entrenamiento. ¿Tú qué porcentaje crees que tiene de importancia en la preparación de un jugador el análisis de datos y crees que es necesario para la mejora del rendimiento de un jugador? Bueno, toda herramienta toda la información que se le pueda facilitar al jugador, yo creo que va a ser de su ayuda. Sí que es verdad que a veces pues, un exceso puede ser perjudicial, pero en general son ellos los que son capaces de manejarlo, ¿no? Aquel que muestra cierto interés, pues puedes empezar a facilitarle ese tipo de información y en la medida que él ve que eso le puede ayudar, pues va consumiendo cada vez más y ya no eres tú el que tiene que ir detrás del jugador para decirle que se mire esto porque quizá le interesa, sino que es el propio jugador el que muestra interés y cada vez pues va pidiendo más cosas. Obvio no pasa con todos, ¿no? Pero pues los futbolistas profesionales o deportistas profesionales que tienen toda la dedicación sobre eso, pues eh, creo que es lo adecuado, ¿no? Que puedan aprovechar todos los recursos que en este caso los clubes ponen a su disposición. De acuerdo. Y mira, hace ya semanas que estábamos tanteando tu entrevista y yo empecé a ver un poco tu perfil de Twitter, que ahí subes muchas cosas sobre fútbol. Y uno de los ejemplos que subiste era, retuiteaste una publicación de, creo que era el Valladolid, que avalaban el hecho de que un jugador suyo había recorrido muchísimos kilómetros para un partido de fútbol, no sé si eran 12 o 13, y tú dijiste que no hay que avalar este tipo de datos, porque al final puede haber corrido mucho, pero quizá no ha corrido de manera inteligente. Entonces, para ti, ¿se le debería dar más importancia a los datos futbolísticos o a los datos físicos? Ambos son interesantes, ¿no? Lo único que es verdad que en esa publicación yo pienso que la intención de quien publicaba ese dato era como ensalzar al futbolista por el hecho de que había sido capaz de recorrer toda esa distancia. Pero claro, la pregunta que yo me formulé entonces y me sigo haciendo es ¿por qué ha corrido eso, ¿no? ¿Ha corrido porque él ha decidido correrlo o porque le han hecho correr toda esa distancia? Yo en la asignatura de ampliación, que pues el año que viene quizá coincidimos allí, en uno de los temas trabajamos todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y una de las diapositivas sale la distancia recorrida que comparte la FIFA después de los partidos, la UEFA creo que es. Y en este caso era de un partido del Bayern contra el Atlético de Madrid, no sé si fue unas semifinales, todavía estaba Torres con Griezmann, jugaban juntos. Y claro, salía Xabi Alonso ya con 30 y algo como el futbolista que más metros había recorrido. Claro, dices, ostras, qué bien está de forma, pero si repasas el partido ves que corre porque le hacen correr, ¿no? Porque Griezmann desde la media punta o Torres desde la delantera siempre estaban como cayendo a las bandas y claro, Xabi Alonso tenía que llegar constantemente, ¿no? A hacer las coberturas, estar cerca de su lateral, del central y claro, es un poco el mismo ejemplo, ¿no? Que al final el jugador corre muchas veces porque le hacen correr, ¿no? No porque quiera correr o tenga esa voluntad de... Sí que es verdad que ese desempeño para llegar ahí, pues tienes que tener una capacidad condicional adecuada, ¿no? Pero yo creo que lo ideal no es descartar uno ni otro, sino darle el contexto que necesita el dato para poderlo entender bien, ¿no? Y poder sacar conclusiones que sean adecuadas. Me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuáles son los aspectos más importantes a la hora de buscar unos datos de un jugador
por ejemplo, para mí lo más importante es la distancia recorrida. Ujú. O para mí, yo no me puedo quedar solamente con un dato, sino que necesito saber esto, esto y esto, y con esto ya te puedo indicar alguna cosa. ¿Qué son esos aspectos clave que deben de estar sí o sí en el análisis de un jugador? Ujú. Pues mira, para mí, yo creo que todavía no sé, es muy difícil, ¿no? Decir, me quedo con uno, me quedo con otro, o me quedo con un conjunto, porque eh, todos esos datos de manera aislada yo creo que son poco informativos del rendimiento, ¿no? Es decir, si me quedo con la distancia recorrida por un lado, con el número de pases por otro lado, con la altura del jugador o la distancia del jugador respecto a la portería contraria, y me quedo con promedios o tengo en cuenta, son poco informativos del rendimiento. Por lo tanto, creo que no se está entendiendo, o sea, no se está consiguiendo, yo creo, desde los departamentos de análisis de datos, eh, el reportar información que nos hable precisamente sobre el rendimiento en su conjunto. Sí que es verdad que los modelos probabilísticos o modelos matemáticos cada vez están más cerca de, a través de esa combinación de variables, poder informar y ya los hay, ya esos valores que salen, no sé si recordáis el gol de Yamal el último día contra el Madrid, ¿no? Que salía probabilidad de gol. Eso es. Un 3%, ¿no? Dices, está, el 3% de... Eso quiere decir que de cada 100 goles que ha habido similares a ese, en ese contexto, a esa distancia, con ese ángulo a la portería, con 2 o 3 jugadores entre el balón y la portería, combinando esas variables, se han identificado que 3 goles de cada 100 entran ahí. Era una probabilidad muy baja de que hubiera gol, porque la mayoría de esos chutes, esos modelos están construidos en base a grandes volúmenes de datos, ¿no? Es decir, muchos chutes desde esa posición y en base a los que acaban en gol y no gol, pues establece la probabilidad. Entonces, Javier Fernández, que es el responsable de datos actual del Chelsea, desarrolló un modelo en base a otros autores que lo habían estudiado previamente en el baloncesto, para valorar cuál era la probabilidad, no de gol, sino de que cualquier acción en cualquier momento del partido contribuyera a que esa posesión terminara en gol. Entonces se llama en inglés, es un expected possession value, ¿no? O valor esperado de la posesión, que funciona igual que el expected goals, que es esta probabilidad de gol, pero permite identificar la contribución de cada jugador desde la posición que está, tenga o no tenga el balón, a que su equipo pueda terminar alcanzando el gol. Entonces yo creo que esa sí que es una métrica o una variable que informa mucho sobre el rendimiento del jugador, porque yo puedo, y es Juan Malillo también en alguna de sus entrevistas, que habla de cuando Pedrito, ¿no? Que jugaba en banda izquierda pero no participaba, ¿no? O Thierry Henry, que también explica muchas veces, Guardiola decía, no, tú quédate aquí, que estás ayudando. Es decir, desde estar parado en una posición, tú estás contribuyendo a que tu equipo pueda marcar gol. Entonces, este tipo de información que los entrenadores, por su experiencia, son capaces de percibir, de analizar, de identificar, desde los datos, pues hasta ahora no se ha sido capaz, ¿no? Y yo creo que con este tipo de modelos como el que implementó Javier, se está más cerca. Pero es verdad que esto se desarrolló precisamente en esa época que coincidimos en Barcelona y desde entonces no sé si ha habido, estamos hablando de hace ya 4 o 5 años y desde entonces no sé si ha habido grandes avances en esta línea. Por lo tanto, ostras, yo creo que es una línea que se debería seguir desarrollando, no solo por parte de esos científicos de datos, sino también pues, en cursos de formación de entrenadores, ¿no? O en los grados de ciencias de la actividad física y del deporte, pues que sepamos que eso existe, ¿no? Porque eso seguramente pues,
pueda potenciar nuestra habilidad para interactuar con profesionales de diferentes áreas. Vale, bueno, está siendo muy interesante todo esto que nos estás contando y esto seguro que a los Starkers les va a parecer a todos muy interesante y quería hacer una pequeña pausa para después seguir con el vídeo porque si queréis seguir viendo esta pedazo de entrevista, darle like, seguirnos Eso es. en nuestras cuentas, ya sabéis, os la vamos a dejar en la descripción. Si quieres dejamos también tu Instagram, No tu tengo Twitter Instagram, o tu Twitter. pero cuenta de Twitter sí que tengo. Pues también os dejaremos el Twitter de Ángel Rick ahí en la descripción y bueno, seguimos con la entrevista. Bueno, ahora vamos a pasar ya a preguntas un poco más sobre táctica de fútbol que les puede interesar tanto a gente que quiere entrenar en cualquier deporte o a gente que quiere saber un poco más de fútbol. Y empezaríamos con una pregunta para resolver un poco de dudas. ¿Qué diferencia hay entre